Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Sean todos noches, ustedes bienvenidos. Bienvenidos a este su canal, Cristo Jesús en todo. Este es su canal, un nuevo amanecer que Jesús, por la gracia y misericordia de nuestro Señor que nos permite, ¿verdad? Qué hermoso ha dado el nombre del Señor. Hoy es un día bien hermoso. Él es el Todopoderoso, hermanos. Amén. Por la gloria y honra de nuestro Señor. Me gustaría dar inicio. El simple hecho, hermanos, de que un tiempo de adoración, nuevamente, hermanos, un tiempo de que hagamos de oración, oración, que tengamos salud, para que buscar el rostro del Señor. Que el Señor vamos a clamar, vamos a orar. Déjame orar por ti, por tu familia, por tus generaciones, Padre, por tus hijos, Jesús, Señor, por te tus damos las amistades, gracias, Padre Celestial. por te tus damos la gloria y la conocidos. honra porque tú eres bueno, Vamos Señor, tú eres a santo, orar tú eres sabio, tú eres maravilloso, eres misericordioso, por Señor. las naciones, Señor, esta mañana, Señor, por reyes que ha levantado levantado y te pedimos el Señor, perdón, vamos Señor, a orar. Hay algo, Señor, que Padre Celestial, Señor, esta mañana, Señor, esta mañana inclinamos nuestro rostro, Señor, para adorarte, Señor, para glorificar tu nombre, Padre Celestial, orando, Señor, orando, buscando de ti, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, queremos ver tu presencia, Padre Celestial, queremos oír tu voz, Señor, queremos respuestas, Padre Celestial. Hoy, Señor, esta mañana, Señor, nos levantamos como iglesia, Señor, en oración, Padre Celestial, clamando a una sola voz, Padre eterno, para que escuches nuestras plegarias, nuestras peticiones, Señor, para que escuches nuestro clamor, Padre. Dice en tu palabra, Señor, en el libro de Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo sé, Señor, que nuestro clamor llega a ti, Señor, que nuestro clamor llega a tus oídos, Padre Celestial, y que tú nos darás la respuesta, Padre Celestial. Nos darás el entendimiento, nos darás la sabiduría de las peticiones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, esta mañana, Señor, oramos por la iglesia, oramos por ese cerco protector de la iglesia, Señor, de tus servidores, de las personas que buscan de ti, Señor. Oramos, Señor, para que nos guardes, Señor. En tu palabra dice, Señor, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, Señor, y yo te creo, Padre Celestial. Oro por que guardes los corazones de tus servidores, Señor, de tu iglesia, de tus siervos, pastores, Señor, adoradores, de ministros, Señor, de intercesores, Señor, que esta mañana están clamando, Señor, que están intercediendo, que han decidido pararse en la brecha a interceder por su pueblo, por su familia, por su descendencia, por su nación, por el pueblo de Israel, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos llenes de fuerza, Señor, para poder estar buscando de ti, para clamar a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, oro por mis hermanos en Cristo, Señor, para que tú seas un Dios proveedor, Señor, un Dios proveedor de sanidad, Señor, un Dios proveedor de restauración en sus vidas, Señor, un Dios proveedor en todas las áreas que ellos necesitan, Señor. Muchas veces el enemigo va y los ataca con malos pensamientos, que no vale el esfuerzo que hacen, Señor, pero yo declaro, Señor, que tú te manifiestes en la vida de ellos como ese Dios proveedor, que les das lo que ellos necesitan, que les das esas palabras de poder, Señor. Esas palabras muchas veces vamos preguntando de qué les hablaré, de qué, pero tú eres ese Dios proveedor que nosotros necesitamos y tú nos provees tu palabra, Señor, que es la que trae vida eterna y satisfacción en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, permítenos orar, Señor, esta mañana por las naciones, Padre Celestial, por cada pueblo y nación, Señor, que no han encontrado tu rostro, Señor, que no han tomado la decisión de buscarte, Señor.
Oramos, Señor, por cada uno de ellos, Padre Celestial. Oramos por esas naciones que están en guerra, Padre Celestial. Oramos por tu pueblo de Israel, Señor, para que tú tengas misericordia, Padre Celestial, y puedan reconocer que tú eres Dios, Señor. En el nombre de Jesucristo, oramos por esas almas perdidas, Señor, esas almas que han sido engañadas por el enemigo, Señor, y andan perdidos en drogas, en prostitución, en alcoholismo, en depresión, Señor. Cada cosa con la que Satanás viene y nos turbia nuestra mente y nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la satisfacción. Pero tu palabra dice, Señor, que tú creaste al hombre, Señor, para que tú fueras glorificado, porque tú, Señor, creaste al hombre, porque decías, esa tierra está desordenada y vacía, le hace falta algo, y creaste al hombre, Señor, porque era necesario esa creación que tú hiciste, Señor, para poderte dar la paz, Señor. Nosotros sabemos que al final del día, nosotros también, cuando nosotros te clamamos, Señor, cuando nosotros te reconocemos en todos nuestros caminos, Señor, en tu corazón hay gozo, en tu corazón hay felicidad, Señor, porque el que andaba muerto ahora tiene vida en Cristo Jesús, y nosotros creemos, Señor, que tú te glorificas cada que un pecador se arrepiente, Señor. Esta mañana, Señor, te damos gracias, te damos gloria y honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Por la cual tú estás atravesando, ¿verdad? Bueno, y que no después de esta hermosa oración, hermanos, yo trato de poder, para que no se nos haga muy largo la predicación del día de hoy, que el Señor tiene preparada. Te ofende, tú te defiendes, es un corto para cuando estemos en casa, busquemos del Señor, clamemos a Dios para que el Señor nos escuche, para que el Señor conozca. Él es Dios, Él sabe todo, pero cuando nosotros abrimos nuestra boca y declaramos, Él nos escucha y Él va a haber respuestas de parte del Señor. Defenderte, amén, iglesia. Vamos a orar ahora por esta hermosa palabra que el Señor ha entregado en mis manos el día de hoy. Vamos a orar para que sea de bendición, para que esta predicación por medio de este video pueda llegar a donde sea necesario, para que llegue la restauración y vida de Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo estará ese padre hoy? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana, Señor, dispongo mi voz, dispongo mi boca, Señor, para que tú seas hablando a tu pueblo, Señor. Tú conoces los corazones, Señor, tú conoces las necesidades, tú conoces lo que necesitamos, Padre Celestial. Que esta palabra sea como bálsamo, Señor, que sea como de restauración y de vida de Dios en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, usa mi boca, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Va a haber los desiertos, amén, los procesos, las tormentas. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. ¿Y qué pasa cuando no está fuera de nuestras libro manos? de Pedro, segunda carta de Pedro, y están en la cárcel, capítulo 1, versículo 1. Por decir un hombre, ¿verdad? Como el segunda carta de Pedro, Guzmán lo era, ¿verdad? Versículo 1. Yo pienso que han de tener muchísimo dinero. Bendecimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por más dinero que ofrezcan a Estados Unidos, Simón Pedro, que den, siervo y apóstol de Jesucristo, el poder a los que habéis alcanzado está imposible que él salga por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Se ha fugado muchas veces. Una fe igualmente preciosa. Hoy en día él no lo puede hacer. Amén. Pero gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Padre Celestial. Aunque sea un versículo, Señor, yo sé que tú vas a hablar a tu pueblo, tremenda, porque tú eres un Dios soberano, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente. Física. Y tú hablas, Señor. 2, 3 palabras, tú llevas tu mensaje, salvación, restauración, en el nombre de Jesús. Espiritual, vemos aquí un Pedro, ¿verdad? Muchos conocemos a Pedro. Vemos la mención de Pedro
¿Y cómo es esa libertad? En varios libros de la Biblia, podemos verlo desde los evangelios, ¿verdad? En el libro de los Hechos, y ahora aquí estamos viendo las cartas por lo que estemos Pedro pasando. hace. Fue el más pecador, fue el más mundano, cuando Pedro peor, fue llamado, dice la palabra del Señor que él era un hagan pescador, lo que haya ¿verdad? sido, el Señor un varón nos mira. que andaba en el Hay mar mucha gente, a mí pescando. me ha tocado escuchar que dicen, ay, Dios a mí me creó, más Dios sin me ama. embargo, No, la palabra de no, Dios dice que Jesús lo llamó, ¿verdad? No. Jesús le hizo un mentira llamado. del diablo. Dios nos Jesús creó, lo sí llamó nos creó, y le dice, porque la palabra dice que nos Pedro, creó a su imagen y la semejanza. palabra dice Simón, Pero ¿qué pasó después? pero el hombre entró el en Señor pecado. después dice Simón Pedro, ¿verdad? Le cambió Y la su palabra nombre, dice que Dios lo hizo una aborrece nueva el persona y pecado, hasta lo no limpió al tanto pecador. que hasta le cambió el nombre el Señor. Tú ya no O serás sea, más hay una Pedro, cosa bien ¿por qué? diferencia. Ya no El serás pecado más Simón, ahora y el serás pecador. Pedro, le dicen. Los pecadores somos nosotros. Pero aquí el lo pecado, importante que fue es cuando la serpiente que cuando el engañó Señor le a hace el Eva, llamado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? dice la palabra del Señor Dios aborrece el que pecado. Pedro deja Entonces, todo, ¿verdad? Dios Por- dice la palabra por que de lo más aceptar vil ese y llamado que el menospreciado Señor hizo escogió Dios y para fue avergonzar hacia al el sabio. Señor. ¿Y por qué de lo más vil? Pues de lo dejó- peor, de lo que el mundo no quiere, de lo que las personas dicen, no, prostituta, borracho, esto, hay esto, una esto, parábola de lo que el mundo señala. en el libro Dios de Mateo, hace personas cuando le correctas. hacen la mención, Entonces, cuando ¿cómo es el que llamamiento puede haber un de cambio Pedro, tan dice repentino, así, tan brusco? en el libro de Pues, Mateo, porque Dios obra en nuestro corazón y eso es lo que provoca Cristo en nuestro corazón. en el libro de una Mateo, satisfacción. capítulo El Señor nos ama tanto, hermana, que nos da 4, nos da muchas versículos oportunidades 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando ama. Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Él nos ama Simón, tantísimo, llamado Él Pedro, y nos- Andrés, su hermano, y echaban la red en el mar quiere- porque eran nos ama pescadores. tanto que Él Y les dijo, nos venid quiere en pos de mí y quitar yo el os haré pecado. pescadores No es de que hombres. Él nos, O sea, fíjense lo Él que dice aborrece la el palabra en pecado el y como versículo Él aborrece 19 del libro de al Mateo pecado 4. nos va a ir puliendo, haré muchachos, pescadores nos de va a hombres. ir limpiando, nos va a Y ir dice, limpiando fíjense lo que nuestro dice en el corazón, 20. nos va quitando el odio, nos va Entonces, quitando la dejando al amargura, nos va quitando instante la las redes, tristeza, o sea, al nos va instante, en quitando el momento. la hambre de ¿Cuántos de venganza, nosotros, Él nos va muchas haciendo veces, la otras mayoría personas. de las veces, Pero recibimos ahora sí un la llamado pregunta del Señor dice, y no cómo obedecemos? puedo- ¿Y cómo, No, cómo no es que somos yo puedo obedientes sentir, al llamado cómo puedo deleitarme al llamado con del tanto problema? Señor? Pues teniendo a Cristo en tu corazón. No somos porque tú obedientes, confías y crees que el o Señor incluso muchas va a veces sí tener recibimos el llamado control de sobre Dios, todas las cosas. pero y para eso tardamos en, vamos a ir en al libro de obedecer, Génesis. tardamos Vamos a en ir al libro de discernir, Génesis, tardamos en capítulo poder 15, entender, ¿verdad?, qué es lo que quiere versículo que 1 Dios al que 3, nosotros donde hagamos, dice así, ¿verdad? fíjense lo que dice este versículo. Pero aquí me llama mucho la atención Dice, el Señor le hace después llamado de a estas Pedro, cosas y al vino la instante, palabra de en Jehová ese momento, a Abraham en visión dejó lo que diciendo, estaba no haciendo temas, Abraham, y yo decidió soy tu seguir a escudo y Cristo. tu galardón será sobremanera, Qué hermoso será cuando sobremanera nosotros somos grande. obedientes a la voz del Padre. Y Qué respondió hermoso Abraham, cuando nosotros Señor vemos, Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin escuchamos hijo? y entendemos Y mayordomo que aquí de mi vemos algo casa muy es importante, el que Pedro Damaseno entendió el Eliezer. llamado de Dios. Damaseno Eliezer Mas sin embargo, dice, en la dijo carta también vemos Abraham, que mira que dice, no me Simón has dado Pedro, prole, y he aquí que será mi siervo, heredero, un esclavo nacido siervo en y mi casa. apóstol de Jesucristo. Luego vino a él palabra ¿Qué es de un Jehová, siervo, diciendo, hermana? no Un te siervo heredará es un servidor a la obediencia. sino un hijo tuyo será el que te heredará. En los, Y lo en llevó lo- fuera y le en, dijo, en mira, el Antiguo ahora los Testamento cielos, y podemos cuenta ver las estrellas, en y las diferentes puedes contar. ocasiones Y le como dijo, así será Naamán tu tenía una descendencia. sierva que le habló Y de la creyó palabra, a Jehová, el y pueblo le fue de contado Israel, por bueno, justicia. ellos eran Fíjense, esclavos, muchachos. pero Aquí vemos a un siervo hombre, Abraham, un es personaje de la referente a Biblia, que un varón él tiene una autoridad, una persona tiene una que- autoridad y luego los tienen que a ellos tenía de como Dios, siervos ¿verdad? Que ponía a y Dios. ellos obedecen a todo lo que su rey Que o su amo pedía a dice, Dios ¿verdad? En el por- Antiguo Testamento podemos ver varios ejemplos tenía a Dios por de delante siervos sobre todas las que cosas. obedecen Porque a, la palabra de Dios dice que después a las de personas esto, que él ellos tuvo su servían, hijo ¿verdad? y se Ellos lo eran pidió en unos ofrenda, y él servidores. estaba dispuesto a entregárselo porque Y era tenía, tanto obviamente, para el amor poder hacia servir Dios, tenían ¿verdad? que ser obedientes Entonces, a todo lo que fíjense, dice,
dijera su después de amo. estas cosas, Fuera lo vino que la fuera, palabra ellos de tenían que Jehová servir. en visión diciendo, no Pero temas, dice Abraham, Pedro, yo soy tu escudo y tu galardón. y Será apóstol de Jesucristo. sobremanera grande. Y ¿Qué es respondió un Abraham, Señor apóstol? Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Los testigos. Esa fue la pregunta Muchos de conocemos Abraham. a ¿Y por los qué creen que fue lo que apóstoles como los 12 Abraham preguntó? discípulos, ¿verdad? Como un apóstol. Porque Abraham Son preguntó eso. testigos escogidos. ¿Por qué? Porque él y su esposa no por el podían mismo tener Jesucristo, hijos. ¿verdad? Es lo Entonces, que, y ellos ya eran de edad normalmente muy grandes. Dice la encontramos, palabra de ¿verdad? Dios Si que de nosotros nos 100 ponemos a años. investigar, más sin embargo, Entonces, un apóstol, pues es una persona que para él era tiene imposible una poder autoridad, ver ¿verdad? Como poder tener más un hijo a alta esa edad. para poder ¿Cómo era que ellos dirigir iban a un tener un cierto hijo grupo de a esa edad ya mayor? Pero Porque aquí sus esposas Pedro ya dice, eran grandes de edad. soy siervo y apóstol de Jesucristo. Pero soy un seguidor. eso estaba en su corazón. Soy un servidor. Soy un siervo. En su porque corazón sirvo había a el mi deseo de Señor. un hijo. ¿Cuántas Y soy un madres hoy en apóstol día no vemos porque voy que ellas y tienen necesidad ando de un hijo? predicando la palabra del Señor a diferentes Ella partes, a tenía diferentes el gran deseo de personas, no poder importa lo tener que un se me hijo. venga, y yo Y estoy no- convencido de lo que soy, no lo importa podía la tener. guerra que se me levante, no importa lo que No me lo digan, podía tener. no importa los que se burlen de mí, no Entonces, importa porque esto soy yo. Imagínate Aquí vemos cuando una tú estás identidad pasando de por un Pedro. proceso bien difícil, que tú Aquí llegas vemos al una identidad hospital de y Pedro, el un diagnóstico convencimiento, dice, el médico dice con un diagnóstico una felicidad, de muerte, un que orgullo. ya no se puede hacer Es como nada, cuando, que como por ejemplo, ya se hizo todo lo posible, aquí en que México. solo hay que esperar el momento. Hay, Imagínate, por ejemplo, hermano, diferentes hermana, estados donde hay muchas que personas estar pasando que por eso, están con la delincuencia organizada. tener que estar similando con el Y dolor ellos se de que vas a sienten perder a tu orgullosos hija, y a tu lo hijo, a tu mamá, expresan a tu de papá, una manera, y no no, poder hacer yo nada porque el médico ya te dijo que no hay tal cura para cártel. eso. Yo que ya se soy, hizo yo todo lo trabajo posible, para que ya no tal hay persona. más que puedas yo hacer. sirvo a tal persona y se sienten con un orgullo Imagínate al y se que está en la sienten con cárcel un que ego y se cometió sienten con diferentes, con que yo las puedo todas y diferentes dicen errores. yo. Entonces aquí vemos Y hay a un una Pedro sentencia de 200 de esa años. manera, ¿Cómo es que- orgulloso, qué convencido, pasa? Yo sé que muchas, la satisfactorio, mayoría de las donde personas, él tú los está entrevistas en la calle y les completamente dices, decidido y ¿por qué confiado en están quién en la está, cárcel? a Y dicen, quién no, es se lo el que merecen, sirve, eso. Pero que hay no mucha es gente que cualquier también está persona, sino que por es el delitos que Rey de realmente no Reyes y cometieron, Señor de están pagando Señores, por aleluya, situaciones, gloria a por Dios, un Padre falso Celestial. testimonio, porque Aleluya. alguien dijo, o sea, Él hay es muchas el Rey de situaciones, Reyes y cualquiera Señor de nosotros Señores, no es cualquier estaríamos persona. en ese lugar. Yo aquí les puse un ejemplo Pero no hay de nada los que tú se sienten muy nosotros podemos orgullosos, hacer, que la más que verdad, solo Dios tiene el pues control de no todas hay las nada de qué sentirse y orgullosos. tú me puedes preguntar, hermana, ¿y Muchas usted por qué veces tiene tanta hay otros seguridad tipos que de Dios ejemplos, puede ¿verdad? En tomar el familias hay control? personas que Porque trabajan con, dice la palabra ¿no? de que son Dios escoltas del que Él creó gobernador, todas que las él cosas trabaja en la y casa que del por gobernador Él y se para sienten Él orgullosos fueron de su hechas. trabajo, de los que ellos hacen. Entonces, si yo le pido al que me vemos creó, a un Pablo, a un si yo me Pedro rindo, completamente y le digo, tú ya convencido, no eres a mi un creador, Pedro porque completamente feliz, tenemos a que un recordar Pedro que dice, completamente Dios claro. creó. Sus Y hijos. luego dice, de modo que si alguno está Él en tenía un Cristo, convencimiento nueva tremendo criatura es. en esta carta. Entonces, déjenme les digo, Porque si que sin nosotros Cristo todos somos nos criaturas. vamos Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. libros atrás, Sin Cristo todos capítulos somos criaturas, atrás, todos somos unos podemos mortales ver que nacemos Pedro porque esa diferente fue al la que orden ahorita que Dios dio, estamos ¿verdad? viendo. Multiplíquense. Dice la palabra de Pero Dios. nos vamos multiplicando Vamos en a pecado, ir en pecado, en pecado, porque al venimos libro de de una descendencia de Marcos. pecado, de pecado, de pecado. Pero cuando Al llega libro de Cristo, cuando tú Marcos, ya reconoces a tu capítulo creador, que ya 14. no es más tu creador, sino tu padre. En Marcos 14 dice la palabra Pues, ¿qué creen del que Señor. pasa? Dios trae respuesta. En- Por a eso partir dice del aquí, versículo 70, deleítate vamos a así leer. mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu Como corazón. parábola habla de Abraham Pedro niega a Jesús. le pero en concedió el su versículo petición. 70, fíjense lo Abraham que dice. quería un hijo y la Pero palabra él dice, negó otra vez y poco más después los adelante que estaban que allí dijeron otra vez a Pedro, Sara tiene su hijo. verdaderamente tú eres de ellos, Entonces, porque eres Galileo y tu manera de hablar es entonces, semejante a la de esa ellos. era una Entonces petición. él comenzó a maldecir y a Y- jurar, no y Dios conozco es tan a grande y tan este hombre de maravilloso quien que habláis. dice en el, Y el Génesis gallo 21, cantó visitó Jehová la a segunda Sara vez. como había Entonces dicho. Pedro Él hizo, fíjense, leímos el se capítulo acordó de 15, las esa era la palabras petición que de Jesús su corazón le de había Abraham. dicho.
Pero antes en el que 21 gallo dice, cante, visitó Jehová a Sara 2 como había veces dicho, me e negarás. hizo Jehová con Sara como 3 había hablado. veces. Y Sara concibió 2 veces y me dio negarás 3 a veces. Abraham un Y hijo pensando en su en eso, vejez, en el lloraba. tiempo que Dios le Dios había es Dios, dicho. hermana. Jesús es Jesús. Ellos saben todo. Dios cumple sus promesas. Más sin embargo, Ahora muchas veces nosotros cumplimos. dudamos, ¿verdad? Nosotros somos unos hijos. Aquí vemos un Pedro que buenos, dice la palabra agradables, que perfectos, maldecía de nuestro Señor. y que mentía. Esa pregunta se la dejo de tarea, ¿verdad? Porque dice, Entonces, ahora yo les maldecía pregunto a y a ustedes, jurar, no conozco a este hombre. Él juraba, él estaba ¿habrá mintiendo. una Porque ¿qué nosotros, petición cuando tenemos leemos en nuestro los piénselo, evangelios, vemos ¿qué que estoy Pedro pensando yo en mi era un corazón? discípulo de Jesús. Incluso Pedro y Juan eran unos de los apóstoles más en estos cercanos a momentos, ¿qué estoy Jesucristo. pensando yo en mi corazón? De los ¿Qué discípulos siento? que más cerca estaban que de digo, Jesucristo. que hablo, que Y usted me escucho, podrá decir, que habla hermana, mi boca. ¿y por qué si hago, Pedro lastimo era un a mi seguidor de prójimo, Jesús? lo daño? ¿Qué Porque hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay? Él lo negó en al el libro de Señor. Mateo, Porque déjeme capítulo decirles 15, que dice Pedro la no solo palabra era del un Señor, seguidor de dice. Jesús. Entonces Pedro se era una acercaron de a las Jesús personas ciertos más cercanas a Jesús. escribas y Era fariseos de una de las Jerusalén, personas que diciendo, vio ¿por qué tus muchos discípulos milagros, vio muchas sanaciones, quebrantan la tradición vio de los ancianos porque no muchas se lavan cosas, las vio manos el, cuando comen Pedro, pan? que vivió junto con el Señor. Fíjense. Pero ¿por fíjense qué lo la que dice. negación? ¿Por qué Entonces se la negación? acercaron a Jesús Porque ciertos todos escribas y pasamos por fariseos. un ¿Quiénes proceso. eran los escribas? ¿Quiénes eran los Todos. fariseos? Pues el ellos Señor eran las trabaja personas, con cada uno de nosotros. las de personas que diferente manera. se encargaban de A mí, enseñar el las Señor me escrituras, ha de estar llamado. compartiendo en las sinagogas. Y a Entonces mí el Señor eran me maestros ha de la ley, hablado eran de maestros su de palabra. ¿cuál era la ley? Y Pues estoy convencida los mandamientos lo que se que habían yo dejado soy por en medio él de y lo Moisés. que él es en mí. Entonces ellos Pero hay seguían hermanos esas leyes, que no. ¿verdad? Antes recordemos que Hay antes hermanos estábamos que bajo el la Señor ley, les ha pero cuando llamado, Jesucristo así vino, como a pues ahora Pedro, estamos así por la como a gracia, mí, ya no por así la como ley. a ti. Entonces, Pero muchas veces decimos, ellos fueron y le dijeron tenemos muchos errores a y el los, Señor va a tratando los discípulos y de Jesús decimos, de que no, porque estaban es ellos que contra la ley, ¿verdad? Porque ellos tú hacían eres muy eso. cristiana. Y Jesús les dijo, no soy muy fíjense cristiana. lo que les dijo Jesús en el entiendo lo que el versículo 8, Señor me en el quiere 7 decir. dice, hipócritas, De bien que profetizó yo de vosotros Isaías, yo no cuando hago esto, dije, yo cuando no dijo, hago lo este otro, pueblo porque de labios yo creo me que no honra, es mas su necesario, corazón está pero lejos hay de un mí. instructivo que Pues es hermano la de palabra honra, del Señor. enseñando como doctrinas, mandamientos Entonces, de hombre. Y llamando todos así a la los multitud procesos les son dijo, diferentes. oíd y entended, Todos, no cada lo que entra usted, en la boca hermana, contamina si al no es hombre, mas lo que hermano, sale tú de la eres boca, diferente esto y el Señor va contamina a al hombre. tratar contigo Entonces, de acordándose una sus manera discípulos le diferente. dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? No era pero que- respondió él, que dijo, toda planta que Dios no plantó los- mi Padre Dios los celestial escogió, será desgarrada. pero Dejadlos, ellos son tomaron la ciegos, decisión guías de de poder ciegos, y si el servir, ciego de dejar guiara al sus ciego, casas, ambos porque caerán en como el lo hoyo. vimos ahorita con Entonces, Pedro, esta fue la que dice respuesta que él de al Jesús ante el escuchar al de que- instante dejó porque todo, ellos decían dejó su que- casa, dejó su familia porque Jesús y dijo, siguió a Cristo. no, lo que Y entra en la muchas boca veces nosotros contamina al no hombre, tenemos más la lo que valentía, sale de la boca. porque es O de sea, valientes, ellos le estaban hermanos, diciendo de que porque seguir a ellos no se Cristo estaban es de lavando las valientes, manos tomar la antes de decisión, comer. pararte en la Y brecha aquí y Jesucristo ponerte decía, a orar pues por si tu eso no familia, contamina por tu al hombre. descendencia, Lo que de contamina decir, al hombre es yo lo que tú no hablas, quiero lo que tú lo tienes que en tu era corazón, lo que antes. tú dices. Muchas veces Eso venimos es lo con que muchas realmente maldiciones daña. generacionales Porque cuando y nos uno- paramos y uno decimos, yo ya no quiero muchas esto para mi veces vida, ya no ofendemos, quiero, muchas y veces tomamos decimos esa cosas, decisión, la mayoría ¿verdad? de las de seguir veces a Cristo, o muchas matamos veces con estamos nuestra pasando boca. por unos Entonces aquí momentos Jesucristo les tan decía malos que eso no era al lo que final del contaminaba día al el hombre. Señor toca nuestro corazón. Entonces yo les y pregunto, vamos, ¿verdad? A servir al ¿qué Señor. hay en tu corazón? ¿Qué es lo que a ti te está dando? ¿Qué es pero lo que a dice ti la- te dice el Señor? la palabra ¿Qué es del lo que, Señor lo que tú que- sientes? ¿Qué te contamina? que Pedro, hay un pecado, a pesar hay un pecado de que tú no puedes más con lo él, comunica hay algo Jesús, con el que cual de tú lo no que puedes venía- sentir. de lo que ¿Qué es lo que nos de lo está que impidiendo se le estar ante la venía, presencia de Dios? La falta del perdón. Muchas veces es falta hubo de como perdón. que un tambaleo, Aquí estos ¿verdad? varones muchas veces eran tan tambaleamos, estamos estudiosos y bien tan firmes religiosos de la en ley las cosas del Señor que como Pedro, no estaban, pero de no repente estaban empezamos practicando a lo que tambalear, estaban diciendo, no nos no sentimos estaban seguros, viviendo lo que y hablaban. entra el temor, Y nosotros tenemos que vivir Aquí yo veo lo que estamos un hablando. Pedro, para el yo poder cuando lo ahorita aquí acusaban estarle que él era un compartiendo esta palabra seguidor de de Dios, Jesucristo, es porque yo lo siento, porque había yo lo vivo, temor, porque yo creo porque que él Dios ya es no se un sentía Dios sanador, seguro. un Dios
restaurador, un Dios que Es me como ha cambiado un papá por con completa. un hijo.
el hijo se yo siente no soy seguro perfecta, con su pero padre. busco la perfección El en hijo Cristo Jesús, porque está él día con seguro. día me Si él enseña está en cosas su nuevas. cuarto solo, Entonces tenemos y que está vivir todo lo que oscuro, predicamos. y Y está en estos un varones lugar que él no conoce, eran maestros de la ley, le da eran miedo y empieza a personas que buscar a su conocían la papá, palabra y si de no Dios, está papá, se pero agarra a hacían daño a llorar. su Aquí prójimo, la palabra dice veían mal a su que prójimo. Pedro Entonces lloraba. nosotros no podemos vivir Pedro algo que lloraba no- porque en él que no había conocemos, temor, o no podemos hermanos, porque predicar algo Jesús que ya no no conocemos. estaba. Y estos Jesús varones había sido pasaban por arrestado. esa situación. Jesús iba a ser Entonces, crucificado. Jesús juzgaban estaba a viviendo los- uno de a los peores los momentos de su vida. discípulos de Jesús, pero Jesús Y sabía Pedro que sabía le lo que respondía, ¿verdad? de lo que Dejadlos, Jesucristo son estaba ciegos, viviendo. guías de ciegos. Y Pedro si le el dio ciego el guiare temor. del ciego, ambos caerán en el ¿Cuántas hoyo. veces nosotros ¿Qué quiere vemos decir con muchas eso? injusticias Que en no hay nuestro salvación país, para ninguno, en porque muchas veces partes, decimos, pero no, muchas pues me veces el engañó, temor no, pues es bien fácil así escudarnos como y decir Pedro, me engañó. nos Pero hace todos hacer tenemos una Biblia cosas en que casa, no ¿no? sentimos, nos Pero no la hace decir leemos, no nos cosas damos el que tiempo. no sentimos, Pero nos tenemos que burlamos buscar al tanto Señor, de lo dice que la palabra. Así mismo, no pensamos, deleítate más en bien, Jehová, no nos y burlamos, el Señor discúlpame la te palabra, concederá no las peticiones pensamos de tu corazón. la Yo no sé por qué consecuencia situación estés que va a pasando, traer yo no sé qué estás ese, viviendo, yo no ese sé temor, qué dolor, no pensamos qué lo que amargura, vaya a pasar, qué lo siente que tu vaya a corazón, acontecer pero después el Señor, que es de el lo dueño que de todo, nosotros, Él te de lo conoce, dice que la palabra del dijimos Señor, con que nuestra palabra, examina ¿verdad? los corazones. Entonces, que Él los examina, y yo sé aquí que Pedro hoy en esta mañana el lloraba Señor examinará porque tu él corazón, lo que decía el por Señor temor, ha pero en su hablado, corazón no lo que el sentía, había Señor nos ha un mostrado. arrepentimiento, había un... ¿Y en qué nos vamos a deleitar? Yo Nos te vamos amo, a deleitar Jesús. en su palabra viva, Porque más que es viva y adelante, eficaz. cuando Jesús se les ¿En qué aparece, nos ya estamos cuando resucita, deleitando? dice, nos estamos gozando Señor, a pasar yo te del amo, proceso tú lo que está. sabes, ¿Cómo porque estamos Jesús le con preguntaba Dios? que si lo ¿Qué amaba, relación y él tenemos decía, con Dios? Estamos Señor, yo te disfrutando amo. a pesar del proceso Incluso tan difícil. cuando Yo no sé si por qué nosotros estás leemos tomando bien esto. a fondo los evangelios, Pero yo podemos sé ver que en el los Señor versículos tiene que hay control de capítulos todo. donde Yo Pedro sé le que decía Cristo que tiene el Señor, control yo de nunca todo. voy a dejar que Y te oremos hagan a Dios daño, para que el que Señor cuando Jesús les hablaba siga tratando de con acerca de nosotros, lo que se Padre. venía, ¿verdad? Esta Porque mañana, Jesús Señor, estaba pongo en tus manos a preparando cualquiera de las a sus personas hijos, que el así día como de hoy nos da están una escuchando preparación a esta cada palabra, uno de Señor. nosotros. Pongo en tus Jesús manos, estaba Señor, pongo en preparando tus a sus manos su discípulos situación, para lo que Señor, su venía. problema. Y cuando Y oro, Jesús Señor, para hablaba, que ellos ellos puedan decían, no, deleitarse Señor en Pedro, tu más que nada, palabra, Señor, no vamos a porque tú eres permitir más y nosotros grande, vamos a Señor, tú eres hacer, maravilloso, nos vamos a tú levantar eres para cuidarte digno, y Señor, tú eres incluso sabio, Señor. Tu palabra dice hay que un todas las cosas capítulo por ti fueron hechas y para vamos ti, Señor. Y yo oro, Señor, para que si hay alguna petición, Señor, al capítulo, al libro de Juan, perdón, en el libro de Juan, capítulo 18, que tú cumplas lo que tú has podemos ver en el prometido, Señor, versículo 10, el mismo Dios de Abraham, 10, Señor, dice. el Dios de Isaac, Señor, el Dios de Fíjense José, lo que Señor, dice. es nuestro Dios, Señor, tú eres mi Dios, Dice. tú eres mi escudo. Entonces Señor, Simón así Pedro, te que decía, tenía una Señor. espada, Abraham, Señor, la yo sé que tú desenvainó eres el mismo e hirió al ayer, siervo hoy y del siempre, sumo Señor. sacerdote nosotros y le queremos cortó ver la tu oreja mano, derecha Señor, y el queremos siervo se llamaba Malco. respuesta, Señor, queremos Jesús que entonces nos dijo a ayudes, Pedro, Señor, en mete ese tu proceso, espada en la Señor, vaina, hermanos que están la pasando procesos copa difíciles, que el Padre me ha Señor, dado, por mis no la he hermanos, de Señor, beber. que ha salido un diagnóstico contrario al tuyo. Era Señor, algo oramos por tremendo, esa hermano. sanidad, Era Padre algo celestial, tremendo, para que algo seas tú, difícil de en el nombre de entender Cristo cómo Jesús. Amén. Jesús Dios les bendiga. estaba tan preparado, hermano, pero fue una preparación difícil porque capítulos más atrás dice que Jesús estaba orando y que oró en el Getsemaní, que él sudaba gotas de sangre y que era algo tremendo, había una comunión tremenda con el Padre en ese instante y el Padre lo fortaleció, el Padre lo llenó, el Padre le dio la valentía y Jesús dijo, la copa, o sea, Él aceptó. Muchas veces nosotros nos pasan muchas situaciones, hermanos, pero como no oramos, como no buscamos del Señor, hay personas en la cárcel que les dan 200 años y tú ves videos donde los entrevistan y están como si nada y realmente por dentro están sufriendo. Realmente, yo solo te puedo decir que el que tiene a Cristo está así de confiado como Jesús. Que aunque vienen malos días, que aunque no han sido buenos, el Señor nos fortalece en nuestra situación. Hay muchas personas hermanos que no tienen que comer en su casa y tú los ves con una sonrisa y no los ves dando lástima que hermanito, es que no tengo que comer. Y el Señor los fortalece, hermana, y el Señor les provee, porque la palabra dice que Él es un Dios de provisión y el Señor provee a sus siervos.
Entonces, fíjense, versículos atrás, cuando capítulos, el de Marcos, que ahorita les leí, habla de un Pedro con temor. Cuando hay temor, es imposible agradar a Dios, hermanos. Porque si hay temor, hay duda. Y en la duda nosotros cometemos errores como lo cometió Pedro. En primera de Juan 4:4, en el inciso B, dice: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pedro ahí se dejó envolver por las tinieblas y entró el temor y la preocupación, porque pues era algo, estaban arrestando a todos, estaban buscando a sus discípulos y ellos se escondían y no me me imagino ese momento y me da temor, porque pues nosotros vivimos en un tiempo donde no es fácil, ¿verdad? Vivimos muchas situaciones, pero imagínate en ese tiempo en el pueblo de Israel, gobernado por los romanos, viendo cómo a tu padre, a tu líder, a tu autoridad, a la persona que tú servías, cómo se lo están llevando, cómo tantas cosas después de que todos ellos lo seguían y ahora decían: llévenselo, crucifíquenlo, él es el malo, así como si fuera un gran pecador, ¿verdad? Entonces es algo tremendo, hermanos. Más sin embargo, muchos nos identificamos con Pedro, otros no, ¿verdad? O sea, el Señor muchas veces nos habla en este versículo, a lo mejor a otros no nos dicen: no, yo no me identifico con Pedro, pero sí, hermano, yo sí me identifico con Pedro, porque digo, pues sí, tengo, para la gloria de Dios, este año cumplo 4 años que tomé la decisión de seguir a Cristo. Y así como Pedro, hermanos, he tenido buenos, grandes momentos, me he equivocado, he tropezado, he hecho, pero yo sé que el Señor nos ama y que Él es un Dios de oportunidades y Él nos redime y nos limpia del pecado. Y dice la palabra del Señor que cuando le pedimos perdón, pero nosotros nos apartamos, abandonamos el pecado, Él es fiel, hermanos, Él es fiel y yo le creo a Dios. Entonces, muchos cometemos errores y no entendemos, pero en el versículo 72 del mismo libro de Marcos, dice que Pedro lloraba. Hubo un arrepentimiento, claro que hubo un arrepentimiento. Entonces, fíjense después de todo lo que Pedro vivió, fue algo muy impresionante. Pero fíjense lo que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí, hermanos, en este capítulo, Pedro está dando su primer discurso. ¡Qué tremendo! Después de la duda, después de lo que Pedro vivió, después de que tuvo temor, después de lo que Pedro pasó, da su primer discurso. Discurso y anima a las demás personas a seguir a Cristo, a conocer, y dice la palabra del Señor que se convertían muchos, y luego que fueron iban a una sinagoga y que había un cojo y que el cojo les pidió una limosna y él le dijo: dinero no tengo, pero en el nombre de Jesús, y el cojo había sido levantado. Entonces llegó la fe, hermanos. Cuando se fue el temor, llegó la fe. Cuando se fue la tiniebla, llegó la fe, hermanos. Entonces Pedro ya estaba completamente convencido
de lo que Jesús había hecho en esa cruz del Calvario. Él ya había entendido, porque ya había tenido este encuentro también con el Señor, donde se les aparecía a sus discípulos, donde les explicó, y otra vez volvió. Y nosotros, hermanos, para la gloria de Dios, tenemos hoy en día el Espíritu Santo que viene y nos anima, así como Jesús en ese momento, y les dijo: ustedes no van a estar solos, va a venir el Consolador y Él los guiará, mas no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, tengamos la fe, dejemos fuera el temor, entendamos el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, entendamos lo que Jesús quiere para nosotros, y a pedirle la ayuda al Espíritu Santo, que nos ayude, que nos fortalezca, y que podamos ser así como Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. Después de que se fue el temor, llegó una fe preciosa, una fe inquebrantable, una fe que nadie la puede tumbar. Fue un proceso, hermanos, fue un proceso. Así como Pedro tuvo su proceso, tú tienes el tuyo, yo tengo el mío, la iglesia tiene el suyo, pero confiemos. Recordemos el versículo: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que seguir confiando en el Señor. El Señor es un Dios de restauración, hermanos. Si tú tienes un hijo, si tú tienes tu esposa, tu esposo que no están convencidos, oremos. Oremos al Señor de la misma manera que oraba nuestro Señor Jesucristo, y que nos prepare para lo que se nos venga, y que estemos listos para enfrentar nuestros problemas de la misma manera que los enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, te damos la gloria y la honra, porque tú has sido fiel, Señor, porque tú has sido bueno, Padre Celestial. En tus manos, Padre Eterno, Príncipe de Paz, pongo esta iglesia, Señor. En tus manos pongo para que tú limpies esos corazones, Señor. Si alguno no es cristiano, si alguno no está convencido de lo que tú has hecho en esa cruz del Calvario, yo oro, Señor, que así como trataste con Pedro, trates con cada uno de nosotros y nos convenzas, Señor, de lo que tú hiciste. Que por tu llaga nosotros fuimos curados y sanados, fuimos liberados, fuimos restaurados, Señor. Oramos para que tengamos esa fe preciosa, inquebrantable, esa fe que nos fortaleza, esa autoridad que solo tú das, Señor, para poder decir no al pecado, fortaleciéndonos día con día. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pongo en tus manos cada corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.